Hola. Bienvenidos a Manual No Incluido. Pues bienvenidos al primer capítulo, espero de muchos, de este lindo podcast que está hecho para toda la gente en general, pero más para nosotros que somos como esa etapa del millennial. Casi como, llegando a treintones. Ajá, entre que somos jóvenes chavas y entre que estamos ya entre chavorrucos, porque ya en los antros ya te dicen, ¿cuántos años tienes, hermosa? Y ya te confunden entre los 30 y la muerte. Entonces, vemos, chiquis, vemos. El día de hoy la estoy llevando yo porque aquí mi compañera, yo creo que son de las primeras veces que grabas, ¿no? Sí. ¿O has grabado alguna otra cosa? Cuéntanos tu experiencia laboral, querida, a ver si te contratemos. Ok, les digo mi currículum. No. Menos, ¿dónde vives? ¿Qué te parece? Vivo en... No. Laboral y grabándome solamente en la radio de la universidad. Uh-huh. Pero solamente fueron 3 capítulos, porque después vino el COVID y todo cerró. Pero aquí estamos. Excelente. Experimentando. Uh-huh. Entonces estamos como que aprendiendo todavía, viendo cómo nos complementamos, viendo temas y demás, chiquis. Sí. Entonces, pues bienvenidos a su primer capítulo. El día de hoy vamos a estar platicando sobre... El tema es el duelo. El duelo, bebé. Y yo sé que como que el duelo sí es como de repente complicado. Mucha gente como que... Yo creo que de todas las generaciones, ¿no? Siempre yo creo que toda la vida de un ser humano vive en base a los duelos. Así como es. Dejar y aceptar y todo esto. Pero aquí mi políglota, mi inteligente amiga, nos va a explicar más o menos qué significa pues el duelo en grandes rasgos. Porque así nos vamos a ir por más o menos guiando de qué trata el capítulo. Y si a ustedes les gusta y todo esto, pues aquí también es su espacio. Así que platícanos más o menos de qué trata el duelo, chiquis, porque muchos creemos que hablando de duelo es muerte. Exacto, es lo primero que uno piensa, ¿no? Uh-huh. Porque tal vez, bueno, más bien todos, uh-huh, hasta tu corta edad, sí. Has experimentado esa parte, ¿no? Tener una muerte cercana de un familiar, un amigo, un uh-huh, vecino, pero pues no solamente es eso. Sí. Entonces, investigando con papá San Google. Claro, TikTok no, por favor. Comenta que es un proceso psicológico natural, uh-huh, y que en algún momento va a llegar en tu vida. Uh-huh. Sí, y lo mismo que decíamos, no solamente es muerte, es ruptura, cambio de relaciones, claro, amistades, uh-huh, familiares. Entonces, bueno, eso y que implica ciertos pasos, pero también que esos pasos nunca van a ser exponenciales. Los podemos tomar de diferente manera o uh-huh, diferente etapa, ¿no? Uh-huh. Como es la negación, la ira, la negociación, la depresión y aceptarlo, ¿no? Son 5 pasos, pero no significa que siempre va a ser en ese, ¿cómo se llama? Como de esa orden, parte, ajá, orden. Y puede ser diferente. Por ejemplo, en una muerte, por ejemplo, yo muy cercana, mi abuelo, lo primero es la depresión, ¿no? En mi caso. Sí. No una negación, solamente una depresión de ¿cómo puede ser posible, uh-huh, ¿no? Y estar triste, y con el tiempo lo acepté. Entonces, digamos, ahí me omití varios pasos, pero cada quien tiene diferente, sí, su proceso. Uh-huh. Como que su forma de ser, ¿no? Sí. O sea, de vivirlo. A lo mejor mucha gente, que por ejemplo también a mí, que también ligeramente a la muerte, con lo que les digo, que siempre como que lo asociamos primero a la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá primero fue la negación de que no se puede ir este personaje de nuestras vidas, no lo acepto, y es como de, a ver, ya terminó su etapa. Yo sí luego acepté, porque pues este personaje en mi vida pues tenía 92 años, que era mi abuelo. Entonces era como de, ya terminó. Hay que aceptar que ya terminó, hay que llorar la nostalgia. Pues la partida, el ya no verlo. Ajá, lo bonito. Pues. También, como ella dice, pues ya cumplió su ciclo de vida, ¿no? O sea, uh-huh, no es tan fácil decir, me fallecieron 92 años. No es fácil, o sea, es mucha vida, mucho conocimiento y también mucha familia, sí, porque conoció, digamos, un bisnieto, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí, es diferente el proceso. Así es. Y
como tú dices, cada persona como que es un mundo y es como sobrellevarla. Yo traté de ayudar a mi familia para decir, o sea, véanlo por este lado, pero pues por el otro lado es una negación. Sí. Después es la ira de ¿por qué no lo tengo aquí? Qué desesperación, y yo le quería contar esto, y también mi abuela era muy inteligente. Entonces, todo eso era como la frustración de ya no tener las cosas. Pero esto es como a una introducción de, en general, que es una pérdida. Las pérdidas pues pueden ser muy universales, ¿no? Y por ejemplo, no sé, vamos poniéndolas un poquito el tema. ¿Cuál ha sido en general nuestra pérdida más grande personalmente hablando? Personalmente hablando, ay, empezamos no quiero, me va a doler. Sí. En mi caso, tener planteado con una persona. Por eso me duele más platicar de ese tema. Sí. Como ya se conoce, pero planificar y pensar que iba a ser la persona, tu compañero de vida. Sí. Y tal vez, al parecer, al final me di cuenta que tal vez estaba yo ciega de tanto querer la persona, pues me refiero, o de cumplir ciertas expectativas y al final igual tener que cortar de tajo y decir no, porque yo me veo así, pero si tú no me ves en tu vida así, entonces no cuadra, ¿no? Y tener que terminar esa relación y pues empezar desde cero es sanar. Y así también es un duelo. Así es. Ese fue lo que creo que me costó más personalmente. Okay. Que tiene que ser muy aparte al tema de muerte. Pero sí fue muy, muy pesado para mí. Ok. O sea, entonces en tu parte, digamos que fue como la ruptura amorosa que se englosaba mucho en tu futuro, pues. Sí. Ok. En la mía, yo creo que lo englobo como mucho como en decepción también, pero siento que mi carrera como tal, mi crecimiento personal, porque siento yo que siempre fui detrás de la gente, entonces era como, tengo tanta edad, o sea, desde la primaria, para mí era muy frustrante y yo lloraba, me frustraba muchísimo de que tengo, no sé, yo creo que salía de la primaria como a los 13. Entonces era como de, güey, la gente, los niños que yo conocía en la primaria anterior ya se graduaron. Entonces era como de, ok, entonces era frustración, era enojo. Entonces yo vivía con mi papá en ese momento. Entonces él veía la vida de otra manera. Vamos a ponerlo de esa forma. Y para mí era muy complicado que él me diera su expectativa en esta como decepción, que era para mí siempre el enojo. Después vino la tristeza de es que no estoy alcanzando mis ideales, mis metas, que no estoy alcanzando la expectativa de la gente. O sea, siempre vivía como detrás de, ¿no? Y después vino como esta parte como de aceptación de, a ver, tú vas a tu tiempo. Date el tiempo de respirar y sanar este duelo que te está causando desde que yo era un moquito, la chamaca todavía decía, los morros ya tienen corpiño y tú no. O sea, yo ya, por ejemplo, en ese sentido, pues, yo tenía corpiño y las morritas tenían botones. Y yo, ¿por qué, chiquis? O sea, yo me sentía más grande cuando mis allegados eran como más atrás, ¿sabes? Y en muchos casos se puede haber chido, güey, pues vas adelante. Qué bueno, vas experimentando. Mi papá me decía, es que tú eres más grande, pero vas a entender las cosas de una mejor manera. Pero yo decía, no, chiquis, aquí la burra soy yo, hermosa. Y me vale madre, ¿sabes? Entonces era como de este duelo magnífico en el decir, yo soy una decepción familiar. Yo soy una decepción como persona, ¿sabes? Entonces fue como que un poco a poco irlo sanando. Y por ejemplo, ¿tú cómo sanaste esta parte de esta decepción, pues, como duelo de una relación que no funcionó, pues? Pues en mi caso, pues estuvimos viviendo juntos y pues ya, cortamos de tajo, él se fue de la casa, obvio rentada. Aclarando, pero, o sea, él se retiró y la verdad duré una semana sin decirle a nadie. O sea, me quedé callada, ni a mi familia, ni nada. Como asimilándolo, ¿no? Sí, estuve una semana así pensando y qué hice, pero o ruego, o no sabía ni qué hacer. Estuve pensando mucho las cosas.
al pasar la semana fui y visité a mis papás y solamente pues me preguntaban ¿por qué vienes sola, no? Si siempre vienes acompañada, y ahí fue cuando tronó la bomba, ¿no? O sea, me refiero, creo que más bien es cuando empecé a llorar de verdad. Empezaste a vivir el duelo, pues sí, como tal. Sí, como contárselo ahora sí a alguien, ¿no? Les comenté todo y llorando, y ahí sí me quedé, era un fin de semana, me quedé con ellos. Y lamentablemente para poder yo sobrevivir a eso, sí duré mínimo 2 meses en las cuales estaba yo tomando diario, o sea, sí cumplía con mis labores. Situaciones de riesgo para tu salud. Sí, la verdad sí, porque fueron 2 meses en las que sí iba a mi trabajo, pero regresaba, tomaba, salía, y lamentablemente hice cosas que, o sea, no me arrepiento de esas cosas, pero para un duelo, me refiero a un duelo, creo que no fue lo mejor. Porque yo me iba y salía con personas que ni al caso conmigo. Te fuiste literal a la negación. Sí, o sea, y me iba con otros chavos y así otras personas, y, o sea, pero nunca me refiero a que nunca le comenté como a mis amistades, pues, o sea, nadie sabía. No fuiste por un círculo más sanador, más fácil, te fuiste a la mala. Malas. Hasta que hubo un tiempo en el que pues regresó alguien a mi vida que no pensé que fuera a regresar. Y creo que empecé a ver las cosas de que tal vez lo que hice no estaba mal. O sea, porque ese era mi punto de que, o sea, sí se fue y todo, pero quiero que regrese, pero tal vez no va a funcionar. O sea, ya no va a funcionar, ya no está en dentro el futuro, de tus planes, pues. Y ya cuando me abrieron esos ojos de tal vez tienes razón, dejé de hacer lo anterior, o sea, dejé de hacer las cosas negativas y empecé, ¿qué empecé a hacer? Platicarlo ahora sí con mis amistades, porque así empecé a reunirme con mis amistades y platicar todo lo que me pasó, y tal vez escuchar, 1, que me escuchen, y 2, tal vez que me aconsejen. Al final los consejos buenos o malos yo los escogía, pero esa fue la forma en que me empecé a curar esas heridas, ¿no? Platicando, y ya. Creo que todo volvió a la normalidad. O sea, te fuiste literalmente tú a explotar, dijiste. Sí. ¡Vámonos! A tronar bombas, que te dijera. Lo que nunca me había pasado en la vida, ¿no? Porque obvio, tal vez anteriormente tenía otras relaciones amorosas, obvio, pero tal vez no me llegaron tanto, ¿no? Fuera como que, terminamos al día siguiente, ya tengo otro nuevo novio. Esa era la situación, pero este caso no fue así. Porque fue una herida muy grande, pues, porque es a lo que vamos, que muchas veces estas expectativas nos causan un duelo grande. Sí. Porque literalmente nosotros, yo creo que como millennials tenemos un poco de, sí, como de lo que traen los papás, de que seguir las lineaciones de tener tu pareja, estudiar, tener tu casa, tu familia, y cuando dices tú ya tengo todo y de repente se rompe, es como piensas que si tú eres la culpa, si tú estás fracasando, si tú estás haciendo algo mal, o sea, y de repente dices, no, esto no me va a tumbar y yo sigo adelante, y es lo que pasó contigo, que dices, me voy a tomar y me vale madre el viejo y esto y lo otro, pero dentro de eso hay un contexto más grande, pues, que es mi forma de ver la vida y mi planeación de vida, que esta persona en cuestión a lo mejor no cumplía con tus expectativas y la vida, el destino, de lo que tú quieras creer, te lo quitó, pues, porque no va con tu lineación. Y así uno forza las cosas, y por eso existen los duelos. Así es. Entonces, por ejemplo, en mi parte, yo siempre forzo las cosas. Me encanta, chiquis, ¿no? A huevo que sí, ¿sabes? Y muchas veces dices tú, está bien, porque uno ser como metido o así machetito en las cosas, a veces salen bien las cosas, y a veces que te dicen, bueno, te esforzó, salió adelante, pero siento yo que en algún punto forcé tanto que me herí más. En novios, en familias, en muchas cosas que dije, me herí muchísimo. Y también me fui yo al otro extremo también. Yo siento que, no sé tú qué piensas, pero siento que la mayoría de los duelos, no todas las personas, como dijimos en un principio, pero la mayoría de los duelos son en base al coraje. Sí. O sea, casi siempre te vas al coraje. Y es donde yo también
te frustras y dices, ¿por qué no? Y es donde la vida a veces te dices que ahí no es, Jochis. O sea, sigue adelante y te va a venir algo mejor. Y es donde forzamos las cosas y salen 3 veces peor. Y terminamos al psicólogo, chicos. Sí. Pagando 600 varos ahí de pura consulta, de pura frustración, ¿sabes? En mi parte, pues yo forcé la aceptación de la gente. Entonces era pues el duelo, por ejemplo, de no tener una personalidad de morrita. Vámonos a los temas de teen, ¿sabes? Para saber por qué ahorita de adultas tenemos, bueno, me incluyo yo porque pues somos de la misma generación también, que tenemos tantos duelos atrasados, ¿sabes? O sea, tantos duelos en la vida en general, porque si nos vamos, por ejemplo, de chiquitas, ¿cuál fue tus duelos más grandes? La familia. O sea, me refiero a la familia raíz, o sea, lo que son tus papás y tus hermanos. Siento que no éramos una familia. Y tener un papá machista, eso hace como que todo colapse. Así es. Y más cuando al principio tus menores son 2 niñas, ¿no? Entonces, fue muy pesado. Yo siento que ahí no sentía yo que fuera una familia. O sea, no era una familia como tal. Era como servirle. Y luego lo peor, servirle a un verdugo, ¿no? O sea, todavía que era borracho, golpeador. Entonces me refiero a que desde ahí, pues vamos arrastrando. Pequeño corte comercial, querida. O sea, si ven cortes, o sea, lo que yo no quería es hacer cortes, porque yo quería sacar el audio completo, chiquis, pero se nos calienta la cámara, bebés. Aún no tenemos el presupuesto necesario para tener veris que meres. Así que continuamos. ¿Qué nos quedamos en, pues, los duelos de infancia? De la infancia. Y de ahí para arriba, bebé. Sí, bueno, no sé si les comenté anteriormente. ¿Quién sabe? Ellos no se acuerdan. De que en caso de que no existía como la familia, ¿no? Al principio éramos 4, o sea, 2 mujeres, niñas, mamá y papá. Pero no era como una familia normal, ¿no? Y más porque el papá era machista. Y creo que ese es el duelo más grande que hemos tenido. Y así como yo estoy dañada, mi hermana también va a estar dañada, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, vivir con una persona que sea una persona borracha, tomador y golpeador. Entonces, todo lo que vives en esa etapa hasta ahorita lo tenemos arrastrando, ¿no? O tenemos todas esas vivencias o momentos, o sea, los tenemos grabadísimas. Pero yo siento que, o sea, fue malo en su momento, pero ahora que somos adultas, o sea, cualquier chavo, o más bien hombre en especial, que me levante la mano, ya es un adiós, bebé. Entonces, hasta cierto punto, el canalizar el duelo, o el aceptar de que, o sea, sí, pero yo siendo una menor de edad, una niña chiquita, ¿qué pude haber yo hecho, no? Para que eso cambiara, o ponerme al tú por tú con él, o sea, era imposible, ¿no? Pero el duelo de aceptar de que, pues, tal vez él tenía otro caos en su vida, ¿no? Y ahora que ya soy adulta y investigando, y más con su madre, o sea, con mi abuela, me tocó estar con ella ya en sus últimos meses, digamos, e ir a cuidarla. Cuando le pasó un último accidente, o sea, escuchar lo que ella me platicaba, y ahí es cuando yo entendí que, o sea, yo sí la pasé mal, mi hermana la pasó mal, pero él la pasó peor, ¿no? Y más porque los tiempos van cambiando. Y tal vez yo me pongo a pensar que él quiso mejorar su forma de ser, o sea, no decir, no voy a repetir lo mismo que mi papá me hacía a mí. Tal vez no lo hizo igual al 100% correcto, pero, o sea, fue mejor, ¿no? Para él en algún punto fue mejor. Entonces, es un duelo como, tal vez fue un duelo para él como para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, ese fue el que más me pegó como en mi etapa de niñez. ¿Y la tuya? Interesante. Ay, Jochis. Está interesante porque, digamos que de mi infancia, yo creo que más o menos igual, pero obviamente aquí no había problemas como de adicciones de algún tipo, sino que había como mucha porque no puedo decir la palabra como tal, porque si no hay que estar psicológica. Pero psicológica, Jochis. Porque
o sea, siempre como que vivimos en una burbujita, porque sí nos tocaron las buenas etapas de alguna manera. Entonces, digamos que sí tuve un duelo porque cuando mis papás se separaron, el hecho de vivir con una mamá que tenía su propio duelo por su pareja, por lo que, claro, era como muy choqueante porque era yo tratando de sanarla, ¿no? A los 8 años que se separaron, no me acuerdo si tenía yo 8 o 9 años, pero era como yo tratando de sanar a mi mamá, pero también sanándome yo, pero también yo canalizando las cosas, pero yo también muy agradecida porque era mucha situación pero psicológica. Entonces era mucho como de estoy más tranquila, me siento bien, estoy a gusto, pero veo a mi mamá llorar, pero veo a mis hermanos lejos, pero veo a mi papá lejos. Entonces mi cabeza era como, ¿qué está pasando? Y antes de eso era muy, digo, en ese proceso, porque antes era muy a gusto vivir, porque era de, ¿quieres una mona? Y vamos y me la compraban. ¿Quieres esto? O sea, siempre era como de la niña con el niño Dios, todo tenía. De que a mi hermano eran sus 3 juguetes, a mí mis 3 juguetes, y al mayor ya eran sus 3 juguetes con su niño Dios y no sé qué. Pero cuando se separan ahora es mucho menos, ya es la mitad. A veces mi mamá no, pues mi niño Dios con mi mamá no llegaba, o mi niño Dios con mi papá a veces era mucho menos, o de repente nada más con mi niño Dios con mi papá nunca llegaba, simplemente me compraba algo, ¿sabes? Sí. O sea, por si escucha alguien, un niño, algo de este podcast, pues que no rompamos tanto la ilusión, ¿verdad, chiquis? Pero este podcast, aclarando, no es para niños, es para adolescentes más para arriba, para que nos entiendan qué onda con nosotros, los traumaditos de los millennials. Pero sí. Entonces, ya cuando se separan, ya es como ahora vivir el trauma de mi papá como esa persona que no sé, todavía no siento que estoy súper preparada, porque si llega a oídos de él o si él lo llega a ver el podcast, que no se sienta mal o como que no se sienta ofendido. Entonces no quiero decir como tal su situación, pero sí fue una persona que fue muy dañada, que fue herida de alguna manera por lo que tú quieras. O sea, yo no me puse a investigar de quién era la herida, y la verdad yo quise ser la mamá de mi papá. Y ahí viví yo un duelo en el que me empecé, hasta yo sola lloraba de, es que yo soy niña, es que yo quiero jugar con las monas. Yo ya tenía de que 8 o 10 años. Muy bien, si ven otro como cambio de color, o de enfoque o así, es porque estamos grabando ahora con mi teléfono y pues la cámara falleció de una manera un poco inesperada que te dijera. Pero ahorita vamos a dejarla descansar. Entonces ya van a ver como hace ratito están viendo como 2 partes de cámaras, y ahorita nada más van a ver como un ángulo nada más. Ok. Entonces, ¿en qué estaba yo? Era a mi papá. De hecho, mi papá como que hacía estos señalamientos de que es que tú eres una mujercita, tú tienes que aprender a ser mujercita, aprender a ser una adulta. Y yo, ay, estos coches, pues está bien. Entonces era de repente papá me daba una camisa para planchársela. O sea, muchas cosas que de repente tú, pues como niña dices tú, ¿por qué? Ajá, o si lo ves ahorita como adulto dices, no tienes necesidad de estar haciendo eso. Okay. No tienes ni la fuerza ni nada. Y eso fue un duelo de adulta. De hecho, yo no meto ahorita la historia de mi mamá porque yo vivía con ella en cuanto se separaron mis papás. No me sentía cómoda con ella. Como que había algo como de, como que por los opuestos. No tanto que no la quisiera ni nada de eso, sino me sentía más atraída por el cuidado de mi papá, ¿no? Entonces era de, en cuanto pude, pues me fui con mi papá. Y de ahí como que me empecé a convertir en una adultita. En resuelve, reina, porque ya se puede, ¿sabes? Entonces era de aprendí a hacer de comer. Me acuerdo que ahí aprendí a hacer arroz, Jochis. Pregúntame cómo hacer arroz. Molí una cebolla, medio kilo de sal y se lo eché al arroz. No me preguntes cómo se eso. Pero aprendimos. Y duro, pero aprendimos, ¿sabes? Entonces yo lo veo ahorita como adulta y es como ver a esa Tei chiquita. Es como de no te corresponde. Ahorita te corresponde ser niña. Aprender a jugar, aprender a sobrellevar tus propios miedos de alguna manera, y no tienes por qué andar haciendo esto, pero lastimosamente así fue. Entonces yo fui creciendo y ya cuando logré sanar, porque ahorita vamos a esos temas, o sea, esas partes de cómo logramos canalizar y observar pues los duelos, yo entendí que no me toca sanar a mi papá, ¿sabes? No me toca investigar por qué.
sino perdonar, ¿no? Y el perdonar, ¿con qué lleva? Es soltarlo, porque si no seguimos metidas como en el hoyo, en la negación del duelo, ¿sabes? Entonces para mí de grande era de yo tengo la culpa, o sea, se empezó a transformar esta personalidad de mi papá ahora en mí, de un poco de victimismo, un poco de necesito atención, porque de chica y un poco ya más grande yo era muy dramática, jochis. Yo dramática, de que si tenía mala la mano, me duraba 2 años mala la mano. Porque yo como que necesitaba esa atención, ¿sabes? Como que esos chiqueos de esos papás disfuncionales, de alguna manera. Y pues como mis hermanos eran más grandes, como que mi hermano, el de en medio, pues ya estaba en la adolescencia, cuando yo apenas todavía era una niña. Aunque nos llevábamos 2 años, pues era como, sigo siendo una niña y él ya en la adolescencia, el más grande pues ya en la universidad, entonces era como sola. Me siento sola, estoy sola. Entonces era como, cuando fui creciendo, se me fue bien fea el avión, fíjate. Se me fue bien fea la vida. Una eternidad más tarde. Porque me empiezo a imaginar imágenes y luego imaginar la historia y luego se imagina a sus hermanos. Ay, no me imagino a los hermanos. Ay, no, coches, qué fea cosa. El chiste es que cuando empiezo a crecer me empiezo a transformar en mamá chiquita. En mamá chiquita de mis hermanos, en mamá chiquita de mi papá. Y queriendo ya me acordé. Queriendo la atención de todo el mundo. Sí. Para como que salvaguarda, como que tapar el hoyo de mi mamá no me pela, mis hermanos no me pelan, porque, o sea, no voy a hacerle entender, ni voy a culpabilizar a esa niña de 10 años, 11 años en ese entonces, que pues su mamá traía su dolor. Y el papá en ese momento tenía a sus 3 hijos, entonces era mantener a sus 3 hijos, más aparte su dolor, más aparte sus heridas de infancia, más aparte todo lo que tenía detrás, ¿no? Porque él se peleó con mucha gente cuando se separaron mis papás. Entonces es como, yo no voy a culpabilizar a esa niña, pero sí crecí con esta situación de un dolor en el pecho de necesito atención, y no me he dado cuenta, y cuando crecí y lo sané, yo dije, a ver, la única que necesita aquí salvaguardarse, a ponerse atención, es a mí misma. Yo soy como la parte del duelo en la que ahora ya pienso por mí, ahora ya soy un poco más yo, ¿sabes? Porque sí crecí con ese duelo de, ay, ¿y si le pasó algo a mi papá? ¿Y si le pasó algo a mi mamá? Pero mi infancia en general bonita. Bonita hasta los 10 años, supongamos, en general. Porque ya después fue como un sub y baja de económico. Entonces ahí viene un tema en lo personal de duelo, que es el duelo económico. Que ahí sí fueron, ahorita me desperté un recuerdo muy rápido, te lo digo, pues para no como enfocarme en mi chiquis, porque pues aquí somos las 2 bebés, pero me acuerdo mucho que este duelo fue el de porque sí tenemos y después no. En la primaria una vez me pasó que estábamos todos en el salón, que iré, nomás porque no les puedo decir así, pero va a ver. En la primaria teníamos una maestra lindísima, haz de cuenta la maestra bien, pero estaba embarazada y se fue de capacidad. Yo ya vivía con mi papá y llega una maestra sustituta que, coma tierra, pinche maestra sustituta. Que nos dicen, ¿qué vamos a hacer? De hecho, en la escuela iba a llevar la televisora, porque es una escuela muy viejita. No, es que en mi colonia pobre era una escuela muy famosa. Entonces, como era de las viejitas, iba a ver la televisora. Entonces, era el festival del Día de la Madre. Que, paréntesis, mi mamá me tenía castigada. Entonces, mi mamá no iba a ir al evento. Entonces, digamos que o eran mis hermanos o era mi papá, forzosamente. Vestidas de mujer. Vestidas de mujer. Con una peluca y unos tacones. Y me tocaba bailar con mis compañeritas. Y después decir un poema. El poema traía una rosa. Y íbamos a dárselas a las mamás, ¿no? Y yo bien apuntada porque yo te digo, como tenemos estadías muy buenas y estadías muy bajas, yo decía, como te mencioné hace rato también, paréntesis, yo me encanta estar llamando la atención y ser la reina del avispero. Se podrá notar ahorita, perdóname, bebé. Pero, en ese momento yo le dije a la maestra, yo traigo las rosas. ¡No! No me acuerdo si... 100. Sí, yo, pídanme las rosas de toda la primaria, yo las traigo. No, ya me acordé por qué pasó eso. Disclaimer atrás. Íbamos a hacer otro evento, jochis. Y yo quería cantar, porque cantante no soy, bebé. Dije, pero bonito si me escucho yo misma, ¿sabes? Y yo dije, ¿por qué no? Si yo me escucho bonita, que los demás me escuchen bonita, ¿sabes?
Y tu reina le fue a decir, mi papá quería de que comprarme un ovni bonito, porque siempre, para mi papá soy una muy mujer, ¿sabes? O sea, mi papá es como, la princesa es como, te tienes que ver bien, te tienes que ver limpia, te tienes que ver bien vestida, si no nada, ¿no? Entonces, el señor me prometió que me iba a ver divina. Desgraciadamente que fue uno de los picos más bajos económicos de mi papá y no me lo quería decir. Entonces, no me pudo comprar el ovni y no quiso que saliera con la ropa que tenía. Yo para mí, pues es una niña, dices tú, le vale corneta, con hacer el ridículo es feliz, ¿sabes? Sí. Pobrecita, gracias a Dios, mi papá no me hizo salir a hacer el ridículo, gracias a Dios. Pero no fui y la maestra se enojó conmigo mucho, esa maestra sustituta, de que no cumplí con mi espectáculo, creo que iba a llevar cosas o algo. No las pude cumplir porque no tenemos dinero. Y también tu servidora que le echaba mentiras a su familia de, es que me lo dejaron de tarea. Y pues cuál, tu reina ya apuntándose de que yo te lo llevo, hermosa. Ese como antecedente mío que no pude cumplir. Entonces le digo, yo llevo la rosa, ¿cuántas quieren? ¿20? ¿100? Ah, mi papá tiene huertos, ¿sabes? O sea, soy Rosalía. Ajá, soy la Rosalía. Hasta rosones te va a poner mi papá, ¿verdad? Rosita de rosones, hermosa. Entonces, se para la maestra bien seria y me dice, tú no, porque tú no cumples. ¿Cómo querías, hermosa? ¿Sabes? O sea, y fue un choque de... Me humilló. ¿Sí? Me sentí mal, me sentí mal. ¿Y cómo refutar eso? Sí, me voy a ofender, pero sí es cierto, ¿sabes? Ofendida estoy, pero mentiras no dijo. Sí. Entonces era como, chale, fue un shock bien grande en el decir, a lo mejor por una parte, yo le sobaba mucho el lomo a mi papá de que pues está haciendo su esfuerzo, porque es un papá soltero, porque está ayudando a su hija que está en crecimiento, porque a lo mejor no nos entiende, pero está ahí, ¿sabes? O sea, siempre como que solapaba muchas cosas y por atrás me hería muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cosa que, como te digo, ya no tiene la culpa él por sus traumas, dejémoslo así. Para otro capítulo que diga. Pero entonces fui creciendo y conforme él se ponía más exigente con mi escuela, entonces era vivir un duelo de, ya no era de, pues ya estoy atrás, ahora es, quiero que hagas lo que yo diga. Entonces era frustrante vivir el duelo de que yo quiero esta parte de vida y los papás te ponían otra parte de vida, ¿no? No pasaba mucho. Entonces era en esta situación que mis papás estaban separados. Era mucho el castigo de que, pues si no le haces caso a uno, pues yo tampoco te hago caso, ¿no? Entonces era de, o me haces caso a mí o le haces caso a él. Y era muy traumático, por eso te digo que a mí fueron 2 etapas entre la vida muy bonita de los papás, de que podías manipularlos, claro, de que si tu mamá te decía, no sales y te pone la chinga de tu vida, ahí está papá. Ahí está el papá, yo iba, papá, ¿puedo salir? Y mi papá, ey, no, me va por otra chinga, pero yo ya había salido, ya había jugado, ya había hecho de todo. Entonces, ahorita ya era como hacerme cargo de mí y mi papá. Crecí y era como tantas decepciones y ver detrás de la ventana de que era un hombre herido de alguna manera y que nos tuvo a nosotros como para tapar un poco la herida, me imagino yo. Puede ser. Pero, te digo, en general, bien, la infancia. Poquito más arriba, como casi adolescencia, fue donde más fue mi detonante, hablando familiarmente. Pero digamos que sí tuve muchas decepciones y situaciones incómodas ahí que te dijeron. Pero pasando de la infancia, querida, pues también dale voz y voto a mi bebé. ¿Qué sigue de la infancia? Ajá. O sea, en la adolescencia, a lo mejor no tanto de familia, pero ¿cuál fue otro escalón más que tú dices, tuve que sobrepasar o sobrellevar esta etapa? Adolescencia. Vamos a destapando la cloaca de los traumas. Ay, es que ahí yo siento que sí fue más personal. Les contaré más o menos como el lugar. Ajá. Era una escuela de señoritas, una secundaria de señoritas. De chavas. Obvio, becadas, o sea, no, era hombre. muy nerda. Sí, súper nerda. Pero eran niñas becadas con bajos recursos.
Entonces es como un plus de que... Ninguna se puede menospreciar al otro. Ajá. Okay. Pero, obvio, hay chavas que tienen más que tú. En mi caso yo creo que era de las de que no tienes nada. O sea, no apenas tienes nada. Famosa. Ajá. Y a mí no se me olvida que tenía unos zapatos y unos tenis. Y los tenis prestados y me apretaban y hasta rotos estaban. A lo que me refiero es de que en la secundaria el duelo que me tocó a mí fue esa parte de igual no tener el subsidio. O sea, no, por ejemplo, vi que la mayoría pues, obvio en tercer grado pues cumples 15 años, ¿no? Más o menos. Entre tercera y secundaria, primero de prepa es más o menos como el brinquito, ¿no? Pero me refiero que mucha gente fue a los 15 años de las demás. Yo a ninguno fui invitada, nada más a una de una mejor amiga, y ni aún así pude ir. Me refiero porque, pues, ¿quién me lleva? ¿Qué ropa me pongo? Ajá, justamente. Ese tipo de cosas, ¿no? Todavía íbamos con mi papá y en ese lapso, pero después también se separaron, ¿no? Pero fue horrible así, el no saber ni qué comer, el tener que caminar 40 minutos a la escuela, o sea, no teníamos nada. Pero eso provocaba en mí que me hicieran bullying. Entonces, de ahí sí vienen muchos traumas, pero, ay, no sé, tenía ahí, había muchos profesores, pero siento que los profesores se metían más en tu vida, es diferente, o sea, es una escuela diferente a una secundaria normal, pues a lo que me refiero. Vean las carencias que tú tenías y de alguna otra forma te apoyaban, ¿no? Los profesores, o sea, moralmente, no digo económicamente, pero sí moralmente ayudándote, o a ver, hay que hacer esto, o hay que vender boletos, o sea, ese tipo de cositas, ¿no? Para obtener algo. Entonces sí sufrí mucho bullying, mucho bullying, porque, tu zapato tiene un agujero, no trae esto, ciertas cosas, porque no traes unos colores nuevos, es un decir, porque traes el de los que te quedaron de la primaria, porque los de la manzanita. Sí. ¿Cómo se llama? Los de Blancanieves. Los que no pintan, que andas ahí chupándole. Sí, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero hablando con una profesora que también te daban atención psicológica, para empezar, yo es muy raro que yo hable con alguien así como cosas muy íntimas. No me refiero a íntimas de acá del cuerpo, sino pero... Llega con la psicóloga y se cura. Déjale cuento. Sí. Pero me refiero que ahí entendí muchas cosas de que sí, no podré tener solvencia económica, pero yo era muy cerebrito, la verdad, de ahí. A lo que me refiero es de que cada uno tenemos como nuestras... highlights, ¿no? Pues sí, o tenemos habilidades que nos hacen destacar, ¿no? Entonces... bueno, tú eres buena negociadora, ándale, yo me ponía a hacer un negocio, de vender calcetines y con eso solventé mi escuela, o sea, me refiero que siempre resolvías. Ver en dónde, o que, pues, pero eres muy inteligente en conocimientos, o eres muy inteligente, y entonces yo veía que con los profesores llamaban la atención a cierto punto de que, ay, mira, es inteligente, y yo con eso yo me sentía bien, ¿sí me entiendes? Sea el bullying que en algún punto me daban, ya sean mis basiquetos o de la secundaria, como que decía, ya, o era muy buena para cotorrear, y más con los hombres, porque digo que éramos separados, y tener muchas amistades, ¿no? O sea, me refiero que eso es lo que me ayudaba, pero sí es un duelo el aceptar de que, rayos, no tengo dinero, o sea, es lo que hay y tengo que sobrevivir con esto, ¿no? Y así me la pasé toda la secundaria, pues, y cualquier cosita que te pidieran, hasta no tenía ni para un lápiz, es un decir, entonces... sí fue pesado igual, y creo que es parecido, es parecido como nuestra vivencia, también por la época, por las edades y porque nuestra familia era disfuncional. O sea, casualmente, si yo me junto con todas mis compañeras de la secundaria, algo teníamos en común, y es que teníamos familias disfuncionales hasta cierto punto. La mayoría actualmente, me sigo juntando con muchas de mis compañeras, sus papás ya están separados. O sea, y ya tengo muchos sobrinos y sobrinas, gracias, pero me refiero a que tuvieron que buscar en dónde, o sea, de dónde sacar, de dónde sobrevivir. Entonces, siento que es un duelo el aceptar de que ya no puedo, o sea, de aquí depende lo que yo vaya a hacer, el aceptar de que no tengo el dinero, ¿qué hago? ¿Le echo más ganas
o termino la escuela, dejo de estudiar, me voy con alguien, o sea, es el duelo, creo que más parteaguas en mi vida, ¿no? En mi caso fue seguir estudiando. Y en otro caso, otras amistades, se acabó la secundaria, ya se juntaron, ya se casaron, ya, sí me doy a entender, y más por ese tipo de situaciones que teníamos. Sí. Pero es el que más me pegó a mí en la adolescencia. Como más la parte visual. Sí. Sí. Que porque, o sea, viéndolo desde un punto de vista, la adolescencia, o sea, si tú me estás viendo y tienes 15, 14, 16, reina, todo va a pasar. O sea, la adolescencia yo creo que es el punto en el donde más nos sentimos observados. Sí. Donde todo, y se va a... Pero también queremos ser observados. Ah, sí, claro, a eso iba. Uh-huh. Pero también es choqueante que todos te digan, es que todo va a pasar, te sientes que nadie te comprende, pero en verdad, nadie te comprende. Nadie te comprende. ¿Por qué? Porque tú traes una idea de moda en la cabeza, traes una idea de fulanita de, por ejemplo, en mi secundaria había la niña, ¿no? Y no era ni rica, sino que era la niña. Entonces era como que la expectativa de todas las niñas era quiero ser como ella. Exactamente. Entonces si traía los tenis del Walmart, yo quería los tenis del Walmart. Sí. Si tenía la bolsa en ese entonces que estaba de moda las Aeropostal, ajá, las largotas, yo quería una Aeropostal. Entonces era como cumplir una expectativa que encajáramos. Entonces, chiquis, si tienes 15, 14, 13, todos pasamos por lo mismo. Realmente todo va a pasar, ten mucha paciencia. O sea, es un duelo. Yo creo que la adolescencia completa es un duelo. Sí. Porque es que 20 que te caen, como choqueantes que te ponen, paredes que te contraponen también. Y la verdad, siento que igual, comparto contigo la opinión, porque en lo personal, en donde te digo que fue lo más choqueante, porque hubo muchas altas en lo que respecta, porque casi pues, todos los adolescentes dependemos de los papás, ¿no? Sí. Entonces, depende de lo que tu papá te daba, era lo que ibas y presumías. La esencia fue el dinero, mucho. Como que mi duelo más grande, porque cuando estábamos muy bien, yo te traía tu zapatito nuevo, tu zapatito original, que tu pantaloncito como te gustaba. O sea, mi papá nos dejaba de que dinero y así, porque salía mucho de viaje mi papá. Entonces nos dejaba nuestro dinerito y nos organizábamos mi hermano y yo y todo eso. Ajá. Pero cuando estaban las muy, muy bajas, siempre era como... chitos, yo quería esto, los colores, por ejemplo, de, ay, no, y un Prismacolor. Los Prismacolor, ay, la que traía Prismacolor era preciosa, préstamelos para ponértelos, para rompértelos, porque voy a envidiar, ¿sabes? Sí. Pero yo siento que fue económico, porque mi papá casi todo lo basaba en dinero, o sea, no era no estoy aquí, pero aquí está. Ajá, mi papá estoy nunca ahí era presente. Hablar desde miles de millones. Te voy a dar tanto. No, mi papá era de, te voy a dar un carro, o sea, mi papá era como ilusión, o sea, estoy hablando muy dramáticamente, pero era de, te voy a comprar el celular, te voy a comprar la cámara, te voy a comprar lo que tú quieres. Siempre era como todo basado en cosas materiales, ¿no? Sí. Entonces, yo por detrás tenía un duelo más grande, que yo sufría mucho de bullying en la secundaria. Aparte, yo sentía que no me entendía nadie. Me sentía la adultita de mi vida, porque yo, según yo, muy adulta, que te dijera. Y era como, en la casa yo era la adulta, la chida, la que hacía de comer, lo que veníamos platicando. Yo mandaba, mi hermano, tú come tierra, ¿sabes? O sea, yo llegaba y tallaba mis uniformes, dejaba mi ropa bonita porque tenía que dar una presencia elegante. Porque la secundaria, ay bebé, es como la high school. Sí. En los Estados Unidos tenías que ser la popu en ese entonces, ¿no? Y a mí, entonces me agarraban de que la mochila... me la llegaron a voltear la mochila, me decían de sobrenombres para llevar. O sea, yo en ese entonces tenía no inseguridades, lo que le sigue de inseguridades, y fue un duelo grandísimo de lidiar con mi estatura, no tanto con mi peso porque mi cuerpo era muy bonito en ese momento, pero sí con mi corporalidad. No era ni gordita, ni nada, ni ancha, ni nada, simplemente siempre fui muy alta. Entonces mi corporalidad, por ser alta, a lo mejor tiene más boobies, a lo mejor tiene más caderita, a lo mejor, no sé, mi cara también no ayudaba porque fui niña con acné y aparte, súmale que situaciones genéticas que me atañaban en mi infancia, pues las siguieron en la adolescencia. Entonces, una niña que sufría de inseguridades físicas, explicarle a otra persona, me duele, es como decir, ándale, síguele, ¿sabes? Sígueme atacando. Entonces, en la secundaria, como que agarraban eso.
estás fea, y estás esto, y estás lo otro, y medio rompían mis cuadernos, rompían mi mochila, rompían mis cosas, a mí me rayaban en la parte de la espalda las camisas, o sea, un bullying que tú dices, chetos, y yo, ahí donde te digo que sí sufrí como un duelo, porque yo llegaba con mi papá, cuando llegaba de viaje, le decía, papá, es que me están haciendo esto, y mi papá, lejos de defenderme, decía, es que tú también te vuelas, tú también porque muchos eran de los papás, o sea, mi adolescencia también fue muy caótica y ahorita la entiendo, porque los papás no se ponen a investigar. Es adolescente, está hormonal. Tú. Eso era anteriormente así, ¿eh? Sí. ¿Cómo? El típico de, te golpearon, te dejaste. Yo te voy a golpear a ti porque no. Por mensa. Defiéndete. Te voy a dar 2 porque te dieron uno a ti. Ajá. Taruga. Así es. Entonces, mi papá era así. Mi papá más bien era de, no hagas. Y no hagas. Entonces, cuando le decía, papá, me hicieron y no hice, algo has de haber hecho. Ajá. Ay, jochis, me daba un coraje cuando dice, ay. Y yo, pero es que me pegaron. Pegaste tú también. Ajá. O sea, yo nunca me conoció realmente mi papá como era, y yo siempre fui una niña como retraída, pero como les digo, en ese momento yo también quería tener atención de todo el mundo. Entonces me sentía fea, me sentía poco atractiva, me sentía humillada por mis compañeritos. No era una niña de dieces, porque aquí somos otros pueblos. O sea, muy opuesto. Ajá, o sea, por un lado la niña inteligente y por el otro lado apenas se sobrevivía, chiquis, la neta. Entonces era como un duelo de decir, sí llegué a pensar, dije, ¿para qué chingo estoy yendo a la escuela? ¿O para qué chingo estoy existiendo como tal? O sea, para no decir la palabra de, ¿sabes? ¿Para qué vivo? Si mi papá no está, mi papá no cree en mí, la gente, a nadie le gustó, por ejemplo, que en lo personal, en la secundaria en donde yo estaba, de la que traía no era top, era guapa, más, o la que traía los chacales por detrás era guapa, ¿no? Diría la Yarimua, pero yo no. A mí, yo intentaba así como que cotorrear, hacerle así de moviendo la colita. Y era de, tú no, tú estás fea. Así me decían directamente. Y era como de, uy, sí me duele, sí me pega. Y como que sobrellevar eso fue muy duro. Mis hermanos, como te digo, eran más grandes, como que se tenían que preocupar por mantenernos vivos, porque como te digo, con mi papá no estaba. Entonces era como de, mija, yo te voy a alimentar, ¿qué te parece? En vez de estarte lidiando con tus anécdotas poco atractivas. Y entonces sí fue muy dura mi adolescencia, y fue yo creo que fue esa parte del golpe en la que no me senté que encajaba, porque era muy alta, porque tenía más corporalidad, porque mi cara no concordaba con el estándar de belleza en ese momento, porque no sé, como que no me senté que encajaba, chiquis, ¿sabes? Entonces me costó trabajarlo todavía en la prepa. Creo que ya como que lo sobrellevé, porque pues la adolescencia la llevamos a la prepa, ¿no? Como los 3 años, digo, a los 18 dices tú eres adulto, pero pues sí tienes tus arranques, sí. Entonces, en la prepa me senté yo más como, voy a copiarle la personalidad a ver a quién, para hacer popu, y funcionó, bebé. O sea, tu niña Belanova y tu cara de rockera punk. Yo era esa, y funcionó. Entonces dejé atrás como que la etapa de esta niña pues bulleada, como fea, se sentía rezagada. Yo creo que la única persona que me vino a hacer sentir mejor, y tontamente, porque yo creo que en vez de, bueno, ahorita yo lo digo como adulta, pero en vez de basarme en mis estudios, salir adelante y pensar de que voy a ser alguien en la vida, yo me sentía, estoy atrás de alguien y yo quiero tener un novio. No sé cómo, no sé con quién, pero yo quiero tener un novio. Entonces yo estaba en primera, secundaria, y me enamoré de un muchacho. En ese entonces estaba de moda Justin Bieber. Entonces yo me enamoré del muchacho. El del flequillo. Ay, sí, el de wow. Ese mero. Y había un morrito en la secundaria, igualito a Justin Bieber, pero con el pelo negro. Igual blanquito, muy bonito. Bueno, bonito para mí en ese momento con mis ojos de enamorada. Todo feo. Sí. Y ahí llegó te digo, el golpe fuerte en el corazón que me seguía sintiendo yo fea, mal, que yo le platico a una de mis compañeras, oye, me gusta fulanito. Porque el típico de, ay, cuéntame qué te gusta. O en el chismógrafo, ajá, ¿no? Ay, no. ¿Quieres Tengo 2. Tengo 2 de la secundaria. Ay, hay que traerla. Sí, vamos a leer. Fulanito de tal dijo. Hay que exponer gente. Sí. Yo sí llego a llenar chismógrafos, yo nunca tuve uno. O sea, de que yo lo hiciera nunca. Pero sí llegué. Entonces, ¿quién te gusta? Y me acuerdo, no me voy a hacer el nombre porque luego ajá. Y yo le puse, me gusta fulanito yo estaba en primero, él era tercero F o tercero B, una cosa así era.
Y como que la morra, la dueña del chismógrafo, detectó mi letra, detectó quién era. Y al día siguiente estábamos en el receso y haz de cuenta que aquí era una banquita y enfrente era como en otras bancas. Y venden dogos y así. Entonces el güey ya estaba con el de los dogos, cotorreando, yo creo. Entonces se para la morra y me dice, así, me dice con la mira, va y le pide su número al morro. Bueno, no existía el número, le pedía su face, porque no había WhatsApp en ese entonces todavía. Y yo quedé complejo como un múltiplo, diría por ahí el meme del TikTok. Sí. Y se lo empezó a ligar a ella. Pinche vieja, o sea, espero. Yo tengo una bien buena de eso. Ay, hija de tu pinche madre. No. Y yo dije, güey, ¿qué pedo? O sea, pero como ya venía yo educada de que no te puedes defender, no puedes pelear, pues ¿qué le decía, reina? Cómetelo completo si quieres. Y mientras hacer una lagrimita. Ajá, pero yo dije, no me voy a quedar atrás, reina. Yo, Escorpio, dije, vas a ver. Y que le mando un mensaje así por Facebook, por el Messenger, y que me dice, le digo así de buenas noches y el good night. Y yo, es bilingüe, ajá. Yo, ay, es bilingüe, estúpida. No, ya, el amor de mi vida. Y yo le intentaba hablar, no me contestaba por días. Y a la otra morra hasta por mensaje de texto, porque no existía el WhatsApp. Bueno, no todos tenían WhatsApp en ese momento, porque estábamos hablando 2010, pues. Ajá, 2000, sí, como 2010, sí. 2011. Entonces, no era el que tenía WhatsApp y celular con WhatsApp o acceso a internet. Top. O sea, ajá, sí. Entonces era de, ay, tiene su número y le escribe y tiene su face, ¿no? Pues ya me lo ganó. Pero me dio un coraje y fue un duelo de me siento fea, me siento mal conmigo misma. O sea, por ese lado chistosón, ¿no? De que me siento fea, jochis. O sea, nadie me va a pelar porque pues no tengo esos que ella tuvo para hablarle, ¿sabes? Sí. Y me dio un coraje. ¿Sí me estás viendo? Espero que sí, porque vamos a traer al universo, chiquis. Ok. Vamos a estar famosas y vamos a tener 100,000 seguidores a final de año. Y va a ser uno de ellas. Eso no es tú, desgraciada. Sí, va a estar ahí viendo así de, ajá, y esto lo vamos a hacer clip, lo vamos a hacer canon y lo vamos a subir al TikTok. Si me estás escuchando, así, sanando mis traumas, hermosa, y sacándolos aquí, ¿verdad? Sí. Tú, así chistosonas. Ay, Dios. Hijas, te voy a contar una. Está parecida, parecidísima. A ver. Oye, es que quiero mencionar el nombre de mi. Vamos a ponerle un nombre. Ponle un nombre. Pito flojo. No. ¿De la morra? Es que supone que era mi amiga. Y así pasó, que me dijo, ¿quién te gusta? Y yo, nos juntábamos ella y yo, y con una flotita de hombres. Sí. Dije, él me gusta. Y yo todavía, fíjense, yo pagaba 10 pesitos en el ciber, no se me olvida. Iba diario porque él sí tenía un celular, si no me equivoco. Entonces yo mensajaba con él por Messenger igualito. Y me le mandaba sus videos. Y eso, ajá. Sí, o sea, todo súper chido. Y él me dijo, te espero el viernes, porque hace cuenta que ellos iban en la mañana, las mujeres en la tarde. Entonces había media hora como intermedia en las que ellos salían, nosotros entrábamos, y ahí nos podemos saludar de ¿qué onda? Y me dijo, te veo el viernes y que no sé qué. Pendeja yo, la verdad. Y entonces yo dije, piedad, o sea, yo era en ciber, imagínense. Así. Entonces yo fui y le platiqué a esa amiga. Ay. Esas amigas son amigas, querida. No, que me gusta él, que no sé qué, y me dijo que nos vamos a ver allá. No, pues qué chido, o sea, fíjense todavía, qué chido, sí, ánimo, amiga. Pues ahí me verán. Que llegó el viernes y se hizo tarde. Pero no hay problema, todavía tenía 5 minutos, ¿no? En lo que ya entrábamos a clases. Y en eso mis amigas, mis más compañeras de, ¿a qué no sabes? O sea, ¿qué no sabes? Fulanita, no voy a decir el nombre. Ajá. No, Petronila. Me dice, ¿a qué no sabes, Petronila? ¿Qué pasó? Y que no sé qué. Pero, paréntesis, unos meses atrás, ese chavo, le vamos a poner una A, se va a llamar A, quería andar con ella, pero ella dijo, no, yo no, a mí me gusta otro con el que salió, otro amiguito en común. Y después lo terminó, dijo que ya no quería hacer nada de ellos y que no quería, que solamente amigos. Entonces yo dije, pues si ella nunca le gustó, a mí sí me gustó, ¿no? Y todos digo que voy llegando y me dicen, adivina qué, que Petronila, que no sé qué, que ya tiene novio, que no sé qué. Yo, ¿quién? O sea, dije, ¿pero quién? O sea, voy a llorar. Y en eso veo de lejos que se van acercando y venían los dos de la mano. Pero prometemos que estamos sanadas, ¿eh? Estoy sanada, pero al acordarte, sí, te pierde la sangre.
Y yo los veo de lejos y me dice, sí, es que ya Petronila anda con A. Y yo me quedé, pero ¿cómo? O sea, yo ni mente, ¿cómo? Si ahorita vengo, o sea, si yo ni mente, verga, si ahorita él dijo que fuera a tal hora para que yo fuera a hablar con él sobre ese tema, porque yo me había dicho, oye, me gustas, él también, me caes bien. Entonces dije, pues ya vamos a ser pareja, ¿no? Noviecitos, vamos sudada. Y me aplicó. Mi mejor amiga en ese momento. Perra pues, desgraciada, anónimo Petronila. Sí. De parte de todos te odiamos. Y en serio, me puse triste y los vi. Y me saludaron de lejos y yo así. Y les juro que lloré. O sea, de esas que dices, ¿es mi amiga? O sea, en ese aspecto de, ¿es mi amiga? Al final no duraron nada. Al final no duró nada. Yo sé que al final entendí que ella nomás lo hizo por envidia. Sí. Envidiosa. Y como envidiosa. Ella sabía que había una oportunidad porque él en algún punto deliraba por ella, la aprovechó. Pero sí estuvo muy fuerte. O sea, digo que es parecido. Y digo, chales. O sea, sí me dolió. ¿No? Y eso que fue nada. O sea, no fue nada. Yo no creo que la época de la adolescencia, ay, descubres muchas cosas, Jochis. O sea, descubres como que las decepciones amorosas, sí. O sea, y son duelos que tú dices, a lo mejor los vives más fuertes, porque la adolescencia los vives fuertísimos. Y son los que te marcan. A mí me marcaron. O sea, yo sigo teniendo bloqueado a los que me hicieron bullying. Y les sigo publicando yo en el Face. ¿Qué te dijeron? Sí, o sea, sí lo superas de cierta manera, pero, por ejemplo, seguimos siendo compañeras. Yo ya no la veía como una amiga. Éramos compañeras, y más porque éramos, digo que mujeres y convivíamos mucho, ¿no? Pero después de eso, dejé de tener comunicación, así como dice ella, nada. Y con el tiempo pasó el tiempo y después me enteré que quería, o sea, reunirse otra vez una cierta cantidad de amistades, pero que iba a estar ella. ¿Y saben qué hice? Nunca fue. O sea, qué bueno. No, porque siento que no. O sea, yo no soy hipócrita, digamos la palabra, pero no, o sea, no quiero, porque siento que me hizo hasta cierto punto daño. Porque, o sea, si yo le confesé tiempo atrás, me hubiera dicho, no, Ale, me gusta. Sino que aprovechó mi oportunidad. Pagarla a ella. Exacto. No, pues no, chicas. Entonces, al final digo que no duró nada. Tal vez ella nomás lo hizo por fregar y ya, para decirle, mira, yo pude y tú no, tal vez. Y al final seguimos conviviendo como compañeras y en clase y todo, pero sí me dolió mucho. Y aún así, a veces me comenta, ahora ya más grandes me comentan te buscan, ¿no? Y no reacciono y yo no comento nada. Porque, o sea, por respeto sí está ahí porque o sea, fue mi compañera de vivencia 3 años, pero no quiero nada. O sea, no quiero nada con ella. Qué bueno, me da gusto. Pero le deseo todo el éxito, ¿eh? Ya te superé. Te superé. Ya sané, pero no me voy a herir más. Por eso mejor así de lejitos y... Porque yo bueno, quién sabe, dime loca. Pero es lo que te digo, o sea, somos unas adultas chiquitas de casi 30. ¡Ay, me dolió! Pero siento yo que las personas no cambian, ¿sabes? No. Bueno, se puede transformar una persona, pero está muy cañón. Tiene que pasar algo muy para fuerte que toques para fondo que cambies. O algo que digas. Sí, tengo porque que cambiar. Por ejemplo, las personalidades de las niñas, porque eran niñas y niños los que me hacían bullying en la secundaria, y siguen siendo igual pero siguen siendo igual. O sea, la verdad, siguen siendo igual de payasas, igual de egoístas. Yo, por ejemplo, con una de las que fueron mis damas de honor, yo platiqué con una de ellas y lo sané, porque ella, por ejemplo, estaba del lado de las que me hacían bullying. Ella nunca me hizo bullying, ella siempre me ayudaba, me acompañaba, era mi amiga, pero ahí está el parte de, si eres mi amiga, es coraje o qué onda. Yo hablé con ella porque un día le dije, güey, es que fulanito, sutanito, va a hacer cumpleaños en la casa de él, vamos a ir todos, pero mira cómo me está tratando, o mira lo que me está haciendo, ¿sabes? Y ella me dice, ay, güey, pues déjalos, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres qué quieres hacer? Y me dolió mucho, porque yo decía, güey, es que yo te consideraba mi mejor amiga, porque éramos las 3 mosqueteras, éramos ella, otra, las 4 mosqueteras, y era otras, éramos 4, ¿no? Y cuando ella me dijo eso me rompió el corazón, y fue un duelo de amistad, por ejemplo, y yo dije, güey, es que ¿cómo los defiendes a ellos si me están haciendo sentir mal a mí? Ahí también entra un poco el victimismo, que yo traía yo arrastrando, que se me quiere sentir única y detergente. Y Reina, también ella tiene otras amistades, ¿sabes? También déjalo ir. Y ya cuando, de hecho, yo hasta de grande, yo platiqué con un compañero que tenemos en común. Él nunca me hizo bullying, la verdad. Pero me dijo, ¿ya no le hablas a ella? Le dije, no, porque ella, pues, apoyaba a los que me hacían bullying a mí.
Nunca apoyó el bullying, pero siempre era compa, pues, de ellos. Entonces, y ya después que me vio con ella, dijo, no, que ya no lo hablabas. Le dije, sí, pero ya platiqué con ella. Y también la perdoné de alguna manera, porque era de, güey, pues tú no tienes la culpa de que ellos hayan sido malos conmigo, cuando tú siempre fuiste buena conmigo, ¿sabes? Es como curioso. A lo mejor en comentarios me van a decir, no, yo sí lo hubiera dejado de hablar, o no sé qué. Sí le dejé de hablar mucho tiempo, pero me pesó más su amistad. Sí. Que hasta la fecha seguimos teniendo y ya es muy buena, y que de hecho ella misma se ha alejado de ciertas personas de ellos, porque después se dio cuenta, pues vas descubriendo a las personas, que no son lo que parecen, y que a pesar de que sean muy compas en la secundaria o de infancia, de grandes siguen siendo igual de payasos, y al rato te toca a ti, ¿sabes? Entonces ella también se dio cuenta de muchas cosas y seguimos la amistad como siempre. Yo digamos que la perdoné, que no tenía que perdonarle, ni ella a mí. Simplemente traía yo un coraje de necesito que todos estén de mi lado, ¿sabes? Eso es como un coraje de yo quiero sanar, pero con el odio hacia las otras personas, y no es así, o sea, no se trata de eso. Entonces sí siento que por ese lado, ¡ay! Como que ya lo superamos. Ya lo superamos. Pero sí lo teníamos rematados. Bueno, ya lo aceptamos, pero vemos. Es que, o sea, sí lo aceptas, pero también aprendes, o sea, aprendes, porque no es tan fácil. Por ejemplo, yo sí conozco una mujer, o sea, otra amiga, o que tenga las mismas características de ella, o sea, físicas, o que le guste lo mismo, no puedo yo como asegurar o darle la plena confianza, ¿no? O sea, te da como que, no, a ver. Porque depende del tamaño de la vida, ¿no? Te da miedito. Dices, me va a traicionar, o si le cuento de más, ¿qué va a hacer con esa información? Sí. Y no me refiero de que, me va a bajar un chavo, no, pero te da el miedito. O sea, aprendes. Sí. Con esos tipos de duelos también aprendes. Porque eran muchos, o sea, casi medio salón y hacer bullying, pero no que otro sí se quedó marginadillo, y dije, ándele, se lo merece, ¿no? Y nadie se merece ser maltratado, ni que le vaya mal en la vida, cada quien le va como le va, y de infancia yo no siento como que cargues un karma, pues, porque pues vienes con tus heridas de tus padres, ¿no? Sí. Y hay unos que les fue muy bien, y que tienen mucha lana ahorita, y que les va increíble, y es como, quiero que te pise un alacrán, quiero que te pique un alacrán, ¿sabes? Pero, lejos de eso... Dentro de todo, bien sanados, pero siento que los traumas más grandes de adultez para nosotros los millennials, siento yo, que fue la infancia y la adolescencia, para todos. Sí. Porque siento que muchos de nosotros, no sé, ustedes nos dirán ahí en comentarios, cargamos muchas cosas de ahí y las seguimos cargando en la adultez, pues, ¿sabes? Y ya como que, ya un poco más resumido, un duelo bonito que tuviste que dejar ir, que dijiste, bueno, me va a hacer crecer, pero fue bonito, que tú dices tú, lo extraño, pero con una sensación de qué bonita parte. Ay, eso está difícil. Porque es que todo duele, o sea, todo duelo duele. O sea, no hay nada. Pero siento que hay duelos en los que dices tú, lo voy a dejar ir, voy a pasar a lo mejor esta etapa de este proceso de sanación, pero siento que es una sanación que siempre estás consciente de me va a ir bien, me va a ir mejor. Ya me acuerdo. ¿Sabes? Tengo uno muy bueno. No, chis. Ay, Dios mío santo. Les contaré. Aunque me veo toda grafiteada. Somos baños públicos. Aunque me veo toda pintarrajeada. Ajá. Porque es mi gusto. Siento que es mi identidad. O sea, sí, definitivamente. Es tu personalidad. Pero cuando yo iba en esa secundaria, te inculcaban una religión, que es la religión que yo tengo, católica, apostólica, romana, todas esas que van arrastrando, ¿no? De que vamos a Percy del mes. Me refiero a que no era así de obligatoria no, pero pues los dueños de esa asociación pues creen en eso y nos llevaban misa una vez al mes y así. También te enseñaban a ir a misionar y yo apuntada. Ya me iba, o sea, muchas cositas, ¿no? O sea, aprendí muchas cosas. Cuando dejé de estar en la secundaria pasé a prepa, por mi propia cuenta, fui y me metí a un curso para ser catequista. Entonces, sí, impactada. Eso, y también me ponen a leer, o sea, me refiero a que llevé ese proceso, para mí fue muy bonito. Ajá. Fue muy bonito. Me gusta mi religión,
respeto las demás, cualquier otra, hasta los ateos también los respeto, cada quien, ¿no? Su creencia. Pero viviste muy bonito la religión, pues, desde tu perspectiva. Sí. O sea, me gustó. Me gustó. Hasta en algún punto dije, si no vuelvo a tener novio o algo, creo que voy a hacerme monja. O sea, en ese tipo de cosas de que me gustaba mucho. Bueno, al final fui catequista, empecé a ayudar en eso. Obvio, ya teniendo mi bautizo, comunión, confirmación, que es lo que se tiene que cumplir, ¿no? Se tiene que cumplir de acuerdo a la religión. Sí. Y ahora cuento la razón del duelo. Digamos, la coordinadora de las catequistas nos dijo, no, pues tal, tienes que venir tú un sábado y un domingo y tú otro sábado y otro domingo, porque hubo personas que donaron comida hecha, por ejemplo, una olla de pozole, una olla de tamales y así. Entonces era como un evento de una kermés, digamos, para fin de semana, pues como desayuno y comida. Y nosotros teníamos que trabajar gratuitamente, porque el dinero que íbamos a obtener se iba a pasar a coordinación y se iba a hacer para un evento del Día de los Niños. Y yo dije, ay, yo súper feliz, ahí, jiji, ahí andaba, ¿no? Es que hasta siento las manos frías. O sea, no es porque voy a decir algo malo, yo siento que no, pero me refiero que pues vendimos, yo creo que en el puestito que hizo unos 4,000 pesos, más o menos, ¿eh? Les fue bien. Ajá. Entonces entregamos dinero a la coordinadora. Porque ya me tenía que ir, porque dije, no manches, llevo aquí como unas 10 horas y no he comido ni nada, pero pues yo acá niña bien, ¿no? Yeah. Y lo que pasó fue que empecé a ver que la coordinadora se enojó, una señora ya grande. No, ¿cómo puede ser posible que nomás juntaron esto y que no sé qué? Y yo así sacada de onda, ¿no? Y yo, no, sí, es que es lo que juntamos, mire, o sea, no traigo nada. Y nosotros lo que hicimos, le dije, pusimos de nuestra bolsa, ajá, faltaba lechuga y que rabanitos, así, y nosotros lo compramos y no se lo estábamos cobrando. Eso ya, yo lo hice de buena onda, ¿no? Y ya empezó, y entonces pasó esa semana y pasó otra vez la siguiente fin de semana. Y también apoyé y así. Y entonces dijo, sí, es que una parte le toca que darle al padre, tal vez como la renta del lugar, me refiero, de la explanadita. Pero yo ahí vi como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo que estás peleando por dinero? Si es lo que Dios. Pudimos vender. Ajá, exacto, es lo que pudimos vender. Y aparte lo que nos van dando de comida es de la gente, o sea, son donaciones de la gente. O sea, no sé si me doy a entender. Y si una fue y perdió sus 2 días de fin de semana de descanso, o sin ir a la escuela, sin estudiar, sin nada, tú estás dando tu 100%, ¿no? Sin ninguna paga ni que me den alimento. O sea, quiero hacer énfasis en eso y yo lo hice de buena fe. Pero llegué a la casa con mis abuelos y solamente me solté a llorar. Como una decepción, ¿no? Sí, fue una decepción. Y les dije, ya no quiero volver. O sea, ya la siguiente semana quiero volver a dar catecismo, que eran los sábados. Dije, jamás. O sea, yo desde ese día le comenté a mi abuela, porque mi abuela es más de religión, pues es de rancho. Entonces me refiero que ellos tienen más arraigadas esas cosas, ¿no? Esas raíces. Ya no tanto el estudio educativo formal como uno, sino lo que son los valores, ¿no? De una fe católica. Así es. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, abuela? Desde este momento yo ya no voy a dar catecismo y yo voy a vivir mi religión como a mí me plazca. O sea, yo sé y sigo creyendo en mi Dios, lo que tú quieras, la Virgen María, lo que tú quieras. Le dije, pero yo no voy a ir, y no voy a ir como antes todos los domingos a misa, y no es por ser mala onda, sino que solamente yo vi la gente que está en el templo lo que hace, ¿no? O sea, fue un duelo muy feo para mí el soltar todo eso, el soltarlo y dejar ir a todos esos niños, porque iban a hacer su primera comunión. O sea, quiero que me comprendan que para mí me costó mucho, porque me encariñé hasta cierto punto, aunque unos eran bien maldosos, unos eran bien divertidos. Pues que son niños, ¿verdad? Dices tú. Pero aún así, el soltar eso y el soltar lo que aprendí, porque sí aprendí muchísimo y el soltar cuando yo iba a misionar, o sea, es como soltar todo, ¿no? Decir, yo lo voy a vivir a mi manera. Y por ejemplo, a mi manera es de que
que es la forma en la que yo sano, ¿eh? O sea, me refiero que el duelo fue soltarlo, pero mi forma de sanar, por ejemplo, es de que vamos con un familiar o una amistad que falleció, mi abuela, vámonos, tú sabes leer el rosario, órale, y que te lo sabes, querida. ¿Sí me entiendes? Y yo a mí, aunque me da pena, digo, está bien, pero siento que ahí digo, esto es mío, o sea, esto es mío con él, o sea, con mi Dios. Sí. Y ya. Pero sí me costó mucho, o sea, fue llorar de decepción de cómo la gente puede ser capaz. Y no me refiero a mi religión, creo que en cualquiera tal vez va a haber gente avariciosa o gente que esté viendo como esa parte, libre ¿no? albedrío. Sí. Sí, que tú sabes cómo la tomas, pues. Sí. Entonces. O falsas religiosas también. Sí, o sea, creo que de todo, ¿no? Entonces, desde ahí creo que pues sí me dolió mucho, o sea, sí me dolió mucho y solamente cuando volví a aparecerme fue cuando fue la misa de estos niños, ¿no? Cuando hicieron su primera comunión, verlos que al final sí cumplieron su cometido y ya, fue todo. Pero ese fue el duelo ya un poquito más siendo adulta, que sí me costó más. Y tal vez, a mí no me gusta hablar ni de política, ni de religión, ni de nada de eso, pero yo lo viví así y sí me costó. Y aún así, hay veces que voy y siento que me desconocen o como que te hacen de... Como que hay un hueco, y más porque es que estás tatuada, es que estás así, y yo, ¿y eso qué tiene que ver? No, sí. Pero creo que también es por el tipo de persona, ¿no? Por cómo ellos viven su forma de creer, o sea, su forma de creencia. Sí. Y ya siento que esa es la que más me ha... así como algo diferente. Y ese tipo de como de duelo te ha dejado algo bonito, por ejemplo, que te acerca, te hace creer como en Dios, bueno, como les dijimos, cada quien sus chivas, pero te hace sentir una espiritualidad, ¿sabes? O sea, te hace sentir bien contigo misma, sin pelear ni agredir a nadie, supongo yo. Sí. Te sientes bien, pues. Sí, cuando yo lo necesito, obvio me comunico con él, obvio sí hay eventos que la mayoría de mis familiares, o sea, ya son gente más grande y pues han ido falleciendo, me refiero, y pues sí, obvio sí voy a misa, si me dicen participa en esto, obvio participo, pero también que me entiendan que pues como te ven te juzgan, ¿no? También ahí hay un choque, pero pues tal vez en su momento yo dije, yo quiero hacer esto, porque obvio después de ser catecista hay otras partes en las que puedes ir al templo, pero y sé que por como me visto o por como me veo es un no, pero si yo lo pudiera hacer, estaría dorada, ¿no? Así es. Pero es cada quien sus creencias y su forma de pensar. Es que es justamente ahorita tocando un poco el tema porque, chiquis, yo creo que nos alargamos, o sea, yo siento como que ya tenemos 3 horas platicando aquí. Ya sé, va a haber muchos cortecitos ahí sí, conviene y que no. Pero ya nos vamos a acercar un poco a la recta final, no se preocupen, pero un poco andando ese tema, es bien difícil cuando, por ejemplo, yo también soy muy religiosa, pero yo no voy a misa. Yo no me comulgo cada domingo. Y para las señoras religiosas, o sea, es pecadora, ¿sabes? Sí. Es que tú no perteneces. Es que yo también, como estoy tatuada, tú ya profanaste el cuerpo de Dios. O sea, muchas creencias en muchos aspectos. Tampoco voy a venir a hablar de mis ideologías religiosas ni a imponerles a ustedes absolutamente nada. Este es un podcast para todos, ¿sabes? Es un podcast liviano. Sí que contamos nuestras historias un poco para desahogarnos. Porque uno no quiere ir a terapia. Pero hablando en eso, siento que para uno es más difícil poder expresarse en una actualidad donde estamos dos polos, en donde ya somos el futuro, porque nosotros ya somos los adultos, pero también está mucho presente el pasado, que son nuestros padres y abuelos, y está mucho esto en el que si te vistes de una forma eres juzgada de esto, si te pones algo eres juzgada de esta otra manera. Güey, cada quien, neta, si yo creo que en la religión el padre, y muchas veces, aunque hay mucha señora razón y que me esté viendo, me vale madre que me juzguen y que me vale. Empezando el podcast y ya bien funadas. ¡Ay, pobrecitas! Pero si he ido yo a misas que el padre dicen, mira quién se juzgará a nadie. O sea, creo que Dios siempre, o sea, le digo, no voy a hablar a nadie, pero dentro de mi religión también, que soy católica, es tú haz tu vida. No lastimes al prójimo. Punto, ¿sabes? Pero
en ese ámbito yo sé que hay muchas cosas muy oscuras, hay muchas cosas que la gente hace cosas malas, pero a eso quiero llegar. Cada quien sigue siendo un ser humano y una forma de pensar. Hay gente que no hace las cosas correctamente y hay gente que como yo, que no va al templo, no se está confesando, pero está haciendo bien sin mirar a quién, ¿sabes? Y que por desgracia de esa gente que chanza y no son tan devotos, que nada más piensan en sí mismos porque eso es su egoísmo. El ser la religión que seas es egoísmo, lo que hicieron contigo. Y decepcionarte a ti por pensamientos ajenos, eso es muy feo. A mí, digo, coman tierra, pinches viejitas razonas. Porque ni porque tengas tatuajes, ni porque tengas el pelo oscuro, ni porque tengas preferencias sexuales. O sea, tú tienes tu propia espiritualidad y la gente la tiene que respetar, ¿sabes? Eso a mí me hierve la sangre porque a mí, por ejemplo, en la familia en la que yo estoy, pues casada, digamos, mi viejo y yo respetamos cada quien sus chivas. Si yo me quiero grabar, si yo quiero hacer, o sea, me respeta si me quiero tatuar, si me quiero cortar el pelo, si me lo quiero pintar. Respetan y yo. Y al rato, no hombre, estoy rapada, si me quiero rapar. Si tengo mis crisis existenciales, respeta, ¿sabes? O sea, todo del que si eres una persona católica que es muy, pero está un poco decepcionada, no te decepciones, bebé. Si no te quieres aceptar al templo, no te acerques. Siempre y cuando tú tengas el corazón limpio y la conciencia limpia de no hacerle daño a nadie, tú, mira, haz con tu vida un papalote y no te sientes juzgado por nada, porque por culpa de esa gente de antes, nuestra generación de ahora tiene muchos miedos, tiene muchas limitaciones es que soy un adulto, no me puedo pintar, no me puedo hacer, no me puedo expresar. Y es como de, güey, hay que sanar esa parte y hay que hacer entender a los adultos de antes que la expresión de ahora no tiene nada que ver con nuestras personalidades. Somos artísticas, por ejemplo, yo soy muy artística y me encanta a veces de que cortar mi cabello y tenerlo largo y ponerme a lo mejor tatuajes, pero después arrepentirme, quitármelos, o sea, cada quien, chiquis, ¿sabes? Pero sí es bien difícil en nuestra generación como millennials hacer esto en el que cuál es la seriedad que acepta la sociedad antigua y cuál es la seriedad que nosotros aceptamos, ¿sabes? Sí. Cuando, por ejemplo, tú eres una niña genio, pero si por los ojos de la gente es tatuada, la niña de tener tiene expansores. Ajá. Yo, por ejemplo, que me junté chica, la gente creía que no había estudiado. Ya está embarazada. Que hasta embarazada yo estaba, chiquis. Entonces era como de, se juntó contigo por tu dinero y mi viejo ni no tiene ni dónde caerse muerto, ¿sabes? Entonces era como de, no, pues no. Ajá, lógico. Entonces es como callar, es lo malo que es contradictorio en nuestra generación, es callar bocas pero no callando, ¿sabes? Sí. Seguir adelante, pero también que la generación pasada deje de hablar de uno. Y así nosotros, yo creo que si la generación pasada dejara de tener tantos tabús y tantos traumas arraigados por su familia, o sea, los abuelos, creo que esta generación hubiera crecido más limpia y un poco más sanada, ¿sabes? Extremo a extremo, ajá, no hay un intermedio, exacto. pues. Nuestra generación siempre es extremo a extremo. O fueron muy religiosas y que cuidaban demasiado a la gente. Mi mamá, por ejemplo, no me dejaba, no te conocía un antro, no te conocía fiestas, no nada, porque mi mamá me sobreprotegía. Y tenía amigas que se embarazaban desde los 13 años las niñas porque las mamás ni el mínimo atención. Límite, ajá, no habían límites. Entonces, te digo, no voy a hablar de eso, pero siento yo que si hubiera habido como una mediación dentro de la aceptación, nuestra generación no hubiera crecido con tantas limitaciones y prejuicios propios, porque nuestra generación no expone, si te fijas. No dice, es que nosotros no apuntamos. Lo considero así. Más bien somos como que nuestros propios limitantes, ¿no? Pero bueno, chiquis, ya concluyendo un poco este capítulo, porque, ay no, es que nos fuimos como gordas en tobogán. Sí, ya basta. No, bueno, sí, hacemos una parte 2. Coméntemelo. Parte 2. Parte 2. Coméntenos acá abajo si les gustó, ¿verdad? Para empezar. Por si quieren conocer ahora nuestros duelos en esta época actual. Ajá, o sea, ya. Eso está más fuerte, creo yo, ¿no? Sí. Pero ya concluyendo, quiero como que cerrar de alguna manera bonita. De los duelos, ¿qué se aprende? Porque yo creo que de todo duelo aprendes, ¿no? De toda caída aprendes. Porque, por ejemplo, existe este cliché que dicen que todos somos un ave fénix, que caemos y renacemos, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, de los duelos más grandes que has tenido en tu vida, ¿qué has aprendido? Dices tú, de esto logré
crecer de esta manera? Ya no tanto unándonos como en ejemplos, pero dices tú, no sé, de los duelos de muerte o de los duelos de decepciones o amorosas, personales o de quién específicamente, ahora soy la mujer de este tipo. Bueno, en el duelo familiar, que es como la niñez, creo que todo ese proceso, y no solamente eso, todo el proceso, ha hecho mi identidad y la persona que soy. Y yo opino que soy una persona buena y me gusta ser un cerebrito y me gusta seguir aprendiendo. O sea, me refiero que todo eso me define, ¿no? Uh-huh. Y es dependiendo cómo uno lo toma. Yo creo que lo tomé como para darme fuerza, ¿no? De exigirme más, de decir, no, yo no quiero esto, o sea, o yo no quiero una pareja así, o yo no quiero una infancia así, o voy a tener hijos hasta que yo sepa que les puedo dar el amor que necesitan, ¿sí me van a entender? O sea, creo que todos estos duelos me definieron así. Uh-huh. Para que en tu madurez sea como pensamientos más racionales, sí, ¿no? Sí. Entonces, porque al final si pienso en un duelo de muerte de un familiar, siento que no puedo obtener yo de ahí una respuesta. Uh-huh. Solamente el que, pues, agradecer que vivió su ciclo, uh-huh, y que al final lo acompañamos hasta su última morada, digamos, ¿no? Uh-huh. Es lo único que puedo obtener, nada más. Y creo que nada más es lo que me define. Todo lo que me ha sucedido me define, y creo que me define para cosas positivas. Supe canalizarlo. Tal vez, por ejemplo, como lo comenté, mi hermana vivió, o sea, ese proceso. Cada quien lo toma diferente. Uh-huh. Ahí me sirvió para ser fuerte, hasta para digar, o sea, eres el hombre de la casa, eres la que tiene que ver a tu mamá, eres la que, o sea, tú eres un punto de apoyo, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Pero para mi hermana es de que ocupe el psicólogo, entonces cada quien va agarrando, ¿no? Uh-huh. O vive las cosas diferentes, cada cabecita es un mundo diferente. Ok, excelente, tú muy bien, o sea, sí, todas tus dolencias te sirvieron para personificar a la Ale de hoy, sí, digamos. Ok, excelente, me parece perfecto. Siento que yo por mi parte agradezco todo por los límites que he puesto. Siento que sí me da un poco de personalidad, pero siento que todos estos duelos me han hecho para ser la mujer más fuerte que soy, porque siento que hay muchas historias detrás que me han ayudado a crecer. Uh-huh. No tanto de duelo, sino como de dejar cosas atrás para seguir creciendo yo emocional, física y intelectualmente. Pero siento que algo que me dejan los duelos, que les digo yo a ustedes, no le teman a los duelos, que sea buena o mala, siempre trae algo, un aprendizaje, algo. Y en lo que me respecta, fue de los duelos que tuve toda mi vida, y lo poquito que platicamos de adultez, que si quieren una parte 2, coméntenlo ahí abajo, por favor. Me han hecho ser la persona más racional. Ya no me aviento tanto a la brava. Sí me limito. Últimamente este año pasado poquito, y que empezó ahorita, me limito un poquito más a las decisiones aberrantes que de repente tengo, que no me importa quedarme sin dinero, me voy a quedar sin dinero, ¿sabes? Entonces ya también no expongo tanto mi corazón, no le confío el corazón a nadie, a mucha gente, porque sé que me pueden herir. Uh-huh. Y puedo tener un duelo personal de volví a caer, ¿sabes? Entonces yo personalmente sí fui al psicólogo, sí me traté, porque yo sí tuve problemas muy internos, que ya después platicaremos en otro capítulo a qué se deben y cómo lo superamos, digamos. Pero yo sí tuve problemas, como les comenté yo en el capítulo, que era, pues me sentía mamá de alguien. Siempre como que me despersonalicé, y siempre era como de todos para todos. Uh-huh. Y nadie para ti. Entonces era chetos. Ahora que soy grande y que yo viví de cerca muchos duelos constantes, emocionalmente hablando, puedo decir que ahora tengo más límites, vivo muy a gusto, porque ya es a mí algo que me pasaba era de no poder decir que no. Uy, eso es horrible. Sí. Entonces era, sí, está bien.
y no te preocupes. Y todo era como, ándale pues, ¿no? Y ahora el decir, no quiero, no se me antoja, a pesar de que la persona que constantemente te impulsó a forzarte las cosas se sienta mal. Uh-huh. Yo me siento bastante bien al no forzarme a mí de algo que no se me antoja hacer, de algo que me va a doler y me va a causar algo en el futuro, que sé, que no lo quiero englosar, ojo, en métete en una burbuja y tenle miedo a todo, no jamás, porque van a pasar decepciones sí o sí, como rupturas amorosas, como rupturas de ciclos de vida, como rupturas de muerte, como rupturas de muchas cosas en la vida van a pasar, y no le temo a eso ya. Sé que van a pasar y estoy consciente de eso, pero ahorita siento que es bien bonito vivir todas esas etapas, porque sea un proceso de duelo hacia algo bonito, que nunca sabemos si va a pasar o no, que estamos como en un limbo de, güey, es que está pasando una situación incómoda y no sé cómo superarlo y no sé cómo va a salir de esta. Vas a salir de esta, chiquis. Vas a salir de esta, se va a sentir bien bonito y te vas a sentir una persona más grande, la verdad. Yo sí me siento psicológicamente una persona más grande y siento que siempre, ahorita ya de adulta, siento que de todo lo malo saqué lo más bonito de mis duelos de muerte. Siento que admiro mucho a la persona que se fue, que de la que... Por eso no me gusta bien ver mucho los féretros, o las personas que ya se fueron, cuando son de féretro abierto. Porque digo, esa persona ya no es, porque Exacto. Su esencia ya se fue. Sí. Entonces, de los muertos sí duele. Claro que le lloré yo a mi abuelo como loca. Claro que le lloré a mi abuela, que también la consideré madre en algún momento, que después hablaremos de esos temas. Cómo sustituimos de repente el amor de mamá y buscamos a mamá en donde quiera. En otro lugar. Ajá. Sí. Claro que le lloré y claro que se recuerdan con una nostalgia, pero recuerdo la nostalgia de lo bonito, ¿sabes? No de por qué se enfermó y por qué se fue, sino que me deja el duelo de se fue para dejar algo aquí y dejó a mi mamá y me dejó a mí, ¿sabes? O sea, ya dejó algo en esta vida y espero yo también en algún momento dejar, si no soy madre, en algún punto, pues dejar algo en alguien, ¿sabes? Eso ya para mí, la muerte para mí eso significa dejar algo en esta tierra, lo que sea. Sí. Así que, chiquis, pues no nos presentamos, de hecho. No. Yo soy Tei. Yo soy Ale. Yo sí. Y les estaremos acompañando semana con semana. Aún no sabemos bien el día, pero tampoco a la hora le estaremos avisando. Síguenos en nuestras próximas redes sociales. Vamos a tener por ahorita TikTok, donde vamos a subir clipsitos de los highlights del podcast. Y después ya veremos, conforme pasen pues los gustos y así chis del podcast, pues ya los subiremos a Facebook o a Instagram. Pero síguenos por ahora en TikTok. Te voy a poner el TikTok aquí. Y pues nada, bebé, ¿tienes algo que decir? Pues espero y les guste. Compartan a quien que vean que les va a gustar estos temas. También comenten si quieren algún otro tema o qué otra cosa pueden comentarnos. Ideas. Sí, ¿qué parte del podcast te gustó más? Sí. Si eres team chismoso o team frustrado igual que nosotros o team sanado, bebé, cuéntanos en la parte de abajo. Suscríbete, que eso nos va a ayudar muchísimo poco a poco a irnos nosotros inspirando. Cuéntenos allá abajo cuáles son sus frustraciones más grandes, bebé. ¿Cuáles, por ejemplo, si ustedes quieren, cuéntenos abajo cuál fue su duelo más grande y cómo lo superaron para hacer como una comunidad de que todos apoyamos entre todos, ¿no? Sí. Y pues nada, bebé, nosotros nos despedimos y cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós. Cámara, peluqueras.